específico más en el constructo del 234, el numeral 7 del Código de Procedimiento Penal, en relación al libro de medidas cautelares, pero con la jurisprudencia actualizada del Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? Dicho esto, entonces, estimados colegas, vamos a empezar el presente curso intensivo. Vamos a empezar a compartir pantalla. Por favor, en el hipotético caso de que no se vea la pantalla, les ruego me corten, o en el hipotético caso de que yo esté hablando algo y la pantalla muestre otra cosa, por favor también que me corten y me hagan notar esos detalles. Bueno. Eso sí, incongruencia. Ahora sí, se ve pantallas, colegas, sus micrófonos les voy a rogar por favor que estén atentos y que estén apagados. Se ven pantallas, estoy con una jurisprudencia que Se hace puede mención a la ver. 2221 quebrado 2012, ¿cierto? Ya, bueno. Esta línea jurisprudencial, ¿no?, está en el fundamento jurídico del fallo de la sentencia 0037 quebrado 2025. La vamos a visualizar. 0037 quebrado 2025 del 7 de marzo. En su página 7 nos habla sobre la fundamentación, motivación y congruencia, para después pasar a las condiciones de validez de la detención preventiva. Es una línea jurisprudencial actualizada, pero que van a ir evidenciando que confirma líneas jurisprudenciales anteriores. Como este caso hace referencia a la sentencia constitucional 2221 quebrado 2012 del 8 de noviembre. Esta jurisprudencia nos dice, ¿no?, el derecho al debido proceso en su elemento de la fundamentación, y nos da 5 componentes en esta línea jurisprudencial. Pero el componente que más utilizamos en relación a las medidas cautelares es el sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad. ¿Por qué es importante aquello? Esto en razón a que ya muchos jueces están empezando a invocar casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En cursos anteriores hemos abordado esta temática de la doctrina del bloque de constitucionalidad instituida en la sentencia constitucional 0110 quebrado 2010-R, que ha establecido que los tratados y convenios interamericanos referentes a derechos humanos, la interpretación que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la cual se plasma en sus sentencias, constituyen también jurisprudencia y forma parte del bloque de constitucionalidad. Las opiniones consultivas, la jurisprudencia constitucional, la constitución política del Estado forma un bloque de constitucionalidad. Y en el hipotético caso de que exista una antinomia en la Constitución y en el tratado, se va a aplicar el más favorable y el más progresivo. Esto a la luz del artículo 109, 256, 410 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Ya no estamos en anteriores épocas, ¿no?, que en la universidad nos decían que la pirámide de Kelsen, la supremacía constitucional, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora reiteramos la Constitución, los tratados, las sentencias de la CIDH forman un bloque de constitucionalidad. Y si una resolución, en este caso y enfocándonos, si una resolución de medidas cautelares se aparta de la Constitución, se aparta del bloque de constitucionalidad, se aparta de algún entendimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituyen una resolución sin fundamentación. Entonces, esto es muy importante, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hablamos de la familia, ¿no?, hay jueces donde conocen casos, bueno, el sindicado es varón, y él dice, sí, tengo un matrimonio con una persona del mismo sexo, los dos somos varones. Muchas autoridades jurisdiccionales que erróneamente dicen, no, bueno, si son dos varones, ellos no pueden tener familia, entonces no hay familia, dice, ¿no? Entonces hay distintas opiniones consultivas que ha establecido que sí constituye familia el hecho de haber contraído un matrimonio dos personas de un mismo sexo, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay un apartamiento
en la resolución de las medidas cautelares, cuando hablamos del test de proporcionalidad, por ejemplo, el fiscal a momento de pedir la detención preventiva, también tiene que explicarle al juez por qué esa detención preventiva es idónea, necesaria y estrictamente proporcional. Y lo mismo el juez debe establecer por qué la detención preventiva. Debe realizar el test de proporcionalidad a momento de disponer la detención preventiva. Si el juez, por ejemplo, realiza una errónea motivación en relación a este test de proporcionalidad. Por ejemplo, la necesidad, ¿qué dice la necesidad? Que el juez tiene la obligación de ver las otras medidas menos gravosas y al final explicarnos por qué la detención preventiva es la única medida que va a cumplir con la finalidad. Porque la convención nos dice las otras medidas igual gozan de misma idoneidad, pero nos tiene que decir por qué es necesaria solo la detención preventiva. Y ahí nos tiene que explicar, porque muchos de nosotros vamos a audiencia cuando piden detención para nuestros clientes, le decimos, no, nosotros queremos detención domiciliaria con custodio. Y realiza el test de proporcionalidad y explícanos por qué no también esta detención domiciliaria con custodio no, no va a cumplir la finalidad de la medida cautelar. Entonces, si el juez se aparta de estos razonamientos del bloque constitucionalidad, vamos a ir viendo, por ejemplo, el caso Andrade Salmón versus Bolivia, párrafo 147, establece el test de proporcionalidad en su elemento de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Si se aparta en la medida cautelar de este elemento, entonces es una resolución sin fundamentación, ¿no? Esto para ir abordando la fundamentación. Ahora, también esta línea jurisprudencial constituye en la 0100 quebrado 2013 nos dice que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión y nos dice cuándo una decisión emitida por la autoridad jurisdiccional es arbitraria y nos dice sin motivación cuando la resolución no da razones que la sustenten. Ejemplo, si el Ministerio Público eh, pide detención preventiva, nosotros pedimos detención domiciliaria y el juez a momento de disponer su detención domiciliaria tampoco nos explica por qué está omitiendo en esa petición que nosotros realizamos. Entonces no está motivando, no nos está dando esas razones que sustentan su detención preventiva. En muchos casos en provincia también, en muchos jueces, sobre todo en provincia, ¿no? Donde dicen el primer considerando, ¿no? De una resolución, el primer considerando está la intervención de las partes, ¿no? Ministerio Público, acusación de fe. En el segundo considerando normalmente está la fundamentación, esa cita del precepto legal, constitucional o convencional, ¿no? Y ya en el último que considerando está el análisis del caso concreto, donde analiza el petitorio de las partes, analiza la fundamentación, da las motivaciones, ¿no? Ahí tuviera que ser las razones que sustentan su decisión final. Pero en muchos casos, como les digo, en provincia simplemente dicen, sí, el Ministerio Público ha cumplido con la carga argumentativa, concurre el supuesto material procesal, plazo de la detención preventiva, por tanto se dispone una detención preventiva. Pero no nos está dando esas razones que están sustentando esa detención preventiva. Entonces, ante ello estamos en una decisión arbitraria sin motivación. El segundo punto, si ustedes revisan, dice con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria y razonable de la prueba, o en el caso en la omisión en la valoración de la prueba aportada al proceso. Muchos casos somos los colegas. Esto es muy importante, su apelación y tal, por eso quería comentar con esto, porque al final ya de cada taller, de cada curso, todos estamos agotados, ya no, nuestra mente ya no recibe con esa misma eficacia la información que se da. Entonces dice con motivación arbitraria. Muchas veces, tanto el Ministerio Público, los abogados de la acusación particular y la defensa, por supuesto, presentan elementos, presentan indicios, elementos de prueba, ¿no? En la medida cautelar. Declaraciones testificales, certificaciones, informes, ¿no? Esto a partir o como resultado de requerimientos, etc. Pero ¿qué pasa cuando el juez omite valorar alguno de estos elementos de prueba que se aporta al proceso en la medida cautelar?
Entonces estamos ante una resolución con motivación arbitraria porque no ha valorado la prueba. Entonces esto es muy importante. El día de ayer teníamos, no, sí, el día de ayer, pues no, el día de ayer o antes de ayer, mira, no recuerdo. No, el día de, antes de ayer, el día martes, teníamos audiencia de apelación incidental de un caso de violación. A nuestro cliente lo han condenado a 20 años, son dos universitarios acá de Cochabamba. Un caso sonado, un caso, bueno, lamentable. Pero bueno, al final tiene una sentencia de primera instancia de 20 años y por supuesto vamos a apelar. Entonces hemos pedido la cesación a la detención preventiva. Hemos pedido cesación a la detención preventiva. Y nosotros en esa cesación a la detención preventiva hemos aportado elementos de prueba que no han sido valorados por la autoridad jurisdiccional. Uno, entonces la vocal le dice, sí, es una motivación arbitraria porque no valora estos elementos de prueba. Valore de nuevo. Y nosotros, a partir de estos elementos de prueba, hemos desvirtuado el 235.2, porque los elementos que motivaron la detención preventiva de mi cliente eran el 234.7 y 235.2. 234.7, a partir de que eran estudiantes de la universidad, el estado de inconsciencia de la víctima, su vulnerabilidad a partir de que es mujer y la simetría, porque era una víctima frente a dos varones, ¿no? Simetría física. Entonces, en anteriores audiencias, miren ustedes, colegas, si tienen alguna duda, me preguntan, me cortan, no va a haber ningún problema. En anteriores audiencias, en relación al 234.7, hemos disminuido la intensidad. Es decir, compañeros de estudiantes ya no eran. Estado de inconsciencia ya no había, con pericias y demás. Quedaba latente estas dos vertientes del 234.7 y el 235.2 en relación a la influencia negativa a testigos. Entonces, en pleno desarrollo del juicio oral, después de que la víctima agote su prueba testifical, así como el Ministerio Público, nosotros presentamos la grabación de la audiencia del juicio oral, certificaciones, y le decimos, ya han agotado con la prueba testifical, le han declarado y cómo va a influenciar mi defendido, o sea, ya han cumplido estos testigos con venida a declarar. El tribunal nos dice, sí, evidentemente, evidentemente. Entonces, nos los enerva el 235.2. Pero en esta última cesación, nosotros le decimos al tribunal, realice el test de proporcionalidad. Porque los motivos, y esto es muy importante, queridos colegas, por favor, que tomen en cuenta, porque los motivos que han fundado su detención preventiva han variado de manera considerable, desvirtuando el 235.2 y disminuyendo la intensidad del 234.7. Ya no persisten esos motivos que han fundado la detención. A la luz del caso Andrade Salmón versus Bolivia, párrafo 147, pedimos test de proporcionalidad y aplique la detención domiciliaria porque es idónea, es necesaria y estrictamente proporcional. A partir de la sentencia 025 que ahora 2018, entonces empezamos a fundamentar, tanto a partir de la doctrina del bloque constitucional y a los casos de la Corte, donde nos dicen que es el test de proporcionalidad. Sentencias constitucionales, ¿no?, que tienen estricta relación a estos casos de la Corte, donde también ratifican de cómo se debe realizar este test de proporcionalidad, ¿no? Pero en este caso, el Tribunal 2 de Cochabamba nos dice, realice ese test de proporcionalidad, pero apartándose de la jurisprudencia constitucional y los tratados, invocando jurisprudencia con perspectiva de género en específico, pero esa jurisprudencia de perspectiva de género no hablaba nada sobre la proporcionalidad. Entonces le hemos dicho, como se ha apartado de la Constitución y de los tratados y del bloque, es sin fundamentación. Pero además nos dice en su test de proporcionalidad, simplemente hace mención a la idoneidad y necesidad, olvidándose de la proporcionalidad en sentido estricto. Entonces, ahí le decimos a la autoridad, a la sala penal, le decimos, es una resolución con motivación insuficiente. ¿Por qué no nos explica por qué omite pronunciarse sobre el planteamiento que nosotros hemos hecho? Nosotros le hemos dicho,
Se enervó al 235.2 y explíquenos por qué debe seguir la detención preventiva y por qué no debe darnos una detención domiciliaria cuando se enervó este riesgo procesal. Pero el Tribunal 2 simplemente se abocó al 234.7 y nos dijo, no, sigue latente el 234.7 y nunca tomó en consideración el 235.2. Entonces es una resolución con motivación insuficiente porque no nos da esas razones del planteamiento que nosotros hemos hecho, ¿no? Entonces miren cómo hemos ido construyendo estos defectos de esta resolución. También esta línea jurisprudencial nos dice, por falta de coherencia en su dimensión interna y en su dimensión externa. En su dimensión interna cuando no existe relación entre las premisas normativa y fáctica. En este caso también está vinculado esta dimensión interna y externa a la congruencia. ¿Qué es la congruencia? Todos conocen la congruencia entre la estricta relación que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto por el juez, ¿no es cierto? Pero hay una congruencia tanto interna como externa. ¿Cuál es la interna? Y esto que quiero que me entiendan bien, colegas, que tiene que existir ese hilo conductor en su resolución. No puede ser contradictoria en su considerando primero, segundo y su dispositiva, ¿no? Entonces tiene que ser consistente, no puede haber contradicción en sus distintos considerandos. Pero en este caso, ejemplo que les doy de un caso de violación, miren, de 20 años, ¿qué nos dijo el tribunal? En su considerando primero está todo lo que nosotros le hemos relatado, proporcionalidad 235.2, etc. En el considerando segundo nos dice, sí, ya se ha generado el 235.2. Es más, este tribunal reconoce que se ha disminuido la intensidad del 234.7. Pero ya en su último, ni tenía análisis del caso concreto esa resolución, pero bueno, en su última pretensión de motivar, el tribunal dice, de manera contradictoria, miren, ya no menciona el 235.2 en el test de proporcionalidad en específico. Simplemente se aboca al 234.7, dice, ustedes no han presentado nada para enervar el 234.7 en su totalidad, no han presentado aquello, es mujer, es víctima, situación de vulnerabilidad, que la Constitución, el artículo 15 dice que debemos proteger, el artículo 7 la Convención de Belén do Pará. Entonces, así, pero ahí nosotros identificamos contradicción interna, incongruencia interna, contradicción en su considerando segundo y su razonamiento posterior. Entonces le hemos dicho a la vocal, es una incongruencia interna. Existe incongruencia interna en la resolución recurrida. Alexa, volumen a 1. No. Cuando hablamos de la congruencia externa, está vinculado a lo que nosotros pedimos y el juez resuelve. Y de la misma forma, como les decía, cuando realizó el test de proporcionalidad, solo realizó en su elemento idoneidad, necesidad, pero ya no en su proporcionalidad en sentido estricto. ¿Ello a qué nos lleva? Una incongruencia también conocida como omisiva, porque ha omitido pronunciarse sobre ese aspecto. Entonces nosotros, y este tip que les doy, muchas salas nos dicen, no, es no ha argumentado, ha dicho de manera genérica motivación que fundamentación, y normalmente sala declara improcedente el recurso, ¿no? Pero además de identificar nosotros, miren, la motivación, fundamentación, congruencia como elementos de un debido proceso, nosotros, como les acabo de explicar, debemos identificar en qué parte de la resolución. Nosotros ya como abogados debemos motivar, darles esas razones por las cuales creemos que es una resolución sin fundamentación, sin motivación o congruente, ¿no es cierto? Entonces eso es muy importante, pero además algo más importante todavía es que algunos vocales nos dicen, evidentemente, bueno, hay una resolución sin motivación, se ha omitido pronunciar sobre este aspecto, pero aquello no es trascendental, o sea, no es importante como para revocar la resolución y para que el juez emita una nueva resolución. Entonces también nosotros tenemos que demostrar la trascendencia, la importancia de estos agravios en apelación incidental.
para que sala penal, por supuesto, nos revoque la resolución, ¿no? Entonces es muy importante vincularlo al derecho a la libertad cuando nuestro cliente está detenido. El artículo 7.3 dice detención arbitraria cuando no da razones que la sustenten prácticamente, ¿no? Entonces aquello es muy importante extinguir escollas. Pero además, ¿qué dicen algunos vocales? Nos dicen, esta sala no tiene atribuciones. Bueno, eso me ha pasado, no sé a ustedes, es algo que lógicamente quiero comentarles. Esta sala no tiene facultades para que nosotros resolvamos de manera directa los agravios en el cual se ha hecho el pronunciamiento, ¿no? Entonces, nos dicen que no, que ellos no pueden reparar el daño que nosotros estamos alegando, que no pueden reparar los defectos que nosotros estamos pidiendo que se repare o los que hemos identificado como agravios. Muchas veces, bueno, en todas mis audiencias de sala, yo le digo, usted repare directamente el daño, repare el daño. Pero otras salas me salen con que, bueno, no, nosotros no tenemos esas facultades, no tenemos esas atribuciones, entonces es atribución del juez inferior, nos dicen, ¿no? Entonces, en ese entendido, no se olviden invocar la jurisprudencia. Cuando nosotros, cuando culminamos con nuestros fundamentos, tenemos que decirle, solicitamos que directamente usted repare ese daño, porque está dentro de sus atribuciones conforme a la línea jurisprudencial. Y es esta, miren, la del 2025 también. Sentencia Constitucional 0196, quebrado 2025-S1. Esa jurisprudencia invocamos y le decimos a la sala penal que directamente los separen, porque en su fundamento jurídico, miren qué nos dice. Atribuciones específicas del Tribunal de Alzada tratándose del recurso de apelación incidental de establece de manera textual. El Tribunal de Apelación no le está permitido anular obrados cuando verifique que el juez de instrucción omitió explicar los motivos que lo llevaron a determinar, rechazar o modificar una medida cautelar o que lo hizo, pero de manera insuficiente, puesto que, como se señaló, tratándose de la disputa del derecho a la libertad, en cumplimiento de los principios constitucionales anteriormente señalados, deberá resolver directamente el caso remitido en apelación, precisando las razones y los elementos de convicción que sustentaron su decisión de revocar las medidas, aplicar detención preventiva o viceversa. Entonces, tanto la víctima como la defensa, porque hay muchos casos de corrupción en nuestro país, ¿ya? Hay mucha gente que sí ha cometido delitos, pero que está libre. Entonces, nosotros como víctimas también podemos pedir que sea la penal directamente repare, que no anule, como dice esta jurisprudencia, sino que ellos directamente resuelvan el caso concreto y dispongan la detención o viceversa, dispongan la libertad, ¿no? Entonces, esos elementos son muy importantes, distinguidos, ¿no? Para ir ingresando, hasta allí, a ver, ¿alguna duda, tal vez? ¿Hasta ahí alguna duda para que vayamos avanzando? Bueno, continuando, a ver, vamos a ir compartiendo, explicando, ¿no? A ver, la audiencia de medidas cautelares. En realidad hay un protocolo de dirección de audiencia de medidas cautelares donde nos explica cómo se debe desarrollar la audiencia de medidas cautelares en su integridad, dividiéndolo en dos partes, el supuesto material y el supuesto procesal. El supuesto material vinculado a la probabilidad de autoría, participación, ¿no? El supuesto procesal a los riesgos procesales de fuga y obstaculización. Este protocolo de dirección de audiencia de medidas cautelares, desde la página 49, nos dice que primero se debe debatir también la tipicidad. Si es una atipicidad manifiesta, ¿no? Si el hecho se subsume a robo y te están diciendo es violación, pues manifiesta esa atipicidad, el juez tiene que terminar la audiencia y determinar la libertad pura y simple.
Lo mismo ocurre cuando no hay suficientes indicios, suficiente evidencia física o material para construir el supuesto material. Entonces, un tip que les doy, siempre dividan su fundamentación en relación al supuesto material, fundamentar y realizar tu petitorio en relación al supuesto material. Luego, lo vinculas en relación al supuesto procesal para pasar a los riesgos procesales y también realizar tu petitum en relación a los riesgos procesales, ¿no? Dicho esto, vamos a ir viendo estos conceptos importantes. El supuesto material, como les decía, está vinculado al hecho, tipificación y participación. Estos principios se tienen que tomar en cuenta: el principio acusatorio, imparcialidad, presunción de inocencia, derecho a la defensa, debido proceso, exclusión de la carga de la prueba al imputado, porque nosotros también podemos plantear incidente de exclusión probatoria o alguna nulidad en relación a algún indicio o alguna evidencia que acompañe al Ministerio Público, ¿no? Alguna requisa que no cumple con los fundamentos, algún secuestro donde se haya violado derechos, pedir esa a partir de la actividad procesal defectuosa, ¿no?, la nulidad de ese actuar o la exclusión probatoria. Bueno, como les decía, está vinculado al protocolo de dirección de audiencia de medidas cautelares, página 51. Pero cuando hablamos de la inobservancia de estas exigencias básicas y esenciales del debido proceso de la ley, dice: importa una violación de los derechos y garantías del imputado, estar ausente de la garantía de certeza en la imputación establecida en el artículo 302.4 del procedimiento penal. Estamos en el supuesto material. Y el supuesto material está vinculado a la descripción del hecho, modo, tiempo, lugar y calificación jurídica. Si se desconoce esta relación precisa y circunstancial de los hechos, no se puede ejercer y preparar una defensa adecuada, conforme al artículo 116, vinculado al debido proceso, a la defensa, 119, 8.2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Pero cuando nosotros, más allá de ya ingresar al supuesto material, pero esta descripción del hecho, modo, tiempo, lugar y calificación jurídica, está descrito en la imputación formal. Y esto nos lleva a nosotros, como abogados, a revisar la imputación formal. Se cumple con el artículo 302 del Código de Procedimiento Penal. Porque si no cumple la imputación con esta descripción del hecho, modo, tiempo, lugar y calificación jurídica, vamos a ver que hay una violación de derechos. ¿Se ve esta línea jurisprudencial, colegas? 741, quebrado 2012. Estoy en otro documento. Se ve. Perfecto, qué bueno. Entonces, miren, esta línea jurisprudencial que es fundadora del INE, que ha fundado este entendimiento, el Tribunal Constitucional ha interpretado, ¿no? ¿Qué nos dice? La falta de fundamentación y cumplimiento de los requisitos previstos en el 302, inciso 3 antes, ahora es el 4, dice: restringe el derecho a la defensa, ya que el procesado en tales circunstancias no puede conocer con certidumbre los hechos que configuran el ilícito que se le imputa y consiguientemente no puede preparar su defensa en forma adecuada, que es amplia e irrestricta. Entonces, si no hay un modo, tiempo, lugar, una descripción de los hechos que se le imputan, la calificación provisional, no te dicen por qué es estafa, por qué es leonato, por qué es violación. No hay ese relato preciso, ordenado, quién, cómo, cuándo, qué, dónde. Entonces es una clara y flagrante violación al derecho a la defensa. Y si esto es así, es susceptible de nulidad. Es susceptible de nulidad. El 169, defectos absolutos, nos dice: no son susceptibles los defectos concernientes a, en el numeral tercero nos dicen, la Constitución Política del Estado, tratados y convenios, este código, ¿no? Entonces, miren, esta sistematización de línea jurisprudencial, van a ver, sistematización de sentencias y autos constitucionales y autos supremos en relación a la imputación formal, les voy a
facilitar una vez que concluya este curso. Todo en relación a imputación. Pero la nulidad no opera, no es nulidad por nulidad, sino hay que cumplir ciertos requisitos. Entre ellos, a ver, criterios. Acá tenemos. Tenemos que remitirnos ahora sí a la doctrina legal aplicable, autos supremos. ¿No? Y uno nos dice, se ve el auto supremo, ¿no, colega? Se ha cambiado ahora. Estoy en un auto Se ve, supremo. doctor, se ve. Este auto supremo 118-2015-RRC del 24 de febrero nos dicen los elementos a considerar para que proceda una nulidad. Uno, que el acto procesal denunciado de viciado debe haber causado gravamen o perjuicio personal y directo. Entonces, si nosotros vemos en la imputación una ausencia de todo tiempo, lugar, calificación provisional, ¿se ha causado un gravamen, un perjuicio personal? Sí. Se ha violado el derecho a la defensa. Se está restringiendo ese derecho a defenderse, ¿no? Y el análisis que realiza en este auto supremo dice, en el caso presente, la no realización de pruebas de narcotest a la totalidad de los sobres encontrados en posesión de la recurrente no desvirtúa la existencia de delito, pues en todo caso tendría significancia para determinar la cantidad de sustancia controlada encontrada para establecer el quantum de la pena. Este auto supremo que también les voy a pasar, estaba pidiendo la nulidad de la sentencia por defecto absoluto a partir de que no se ha realizado la totalidad de las sustancias en la prueba del narcotest. Pero aquí el Tribunal Supremo de Justicia le dice pues, ¿qué tiene que ver? Lo único que tiene que ver es para cuánto es, ¿no? Para el quantum de la pena. A mayor cantidad de cocaína, marihuana, mayor pena, mayor. Solo está vinculado al quantum de la pena. Pero no es trascendental para anular la sentencia. Ese gravamen que se ha causado no es suficiente para que opere la nulidad. Entonces nosotros también tenemos que fundamentar a partir de esos aspectos. Dos, el vicio procesal debe haberle colocado en un verdadero estado de indefensión. Entonces, a partir de estos extremos, si no conocemos de qué se nos juzga, o cuál, si bien hay los hechos, pero no subsume nuestra conducta realmente al tipo penal, ahí vemos una ausencia de tipicidad, y por supuesto que nos causa un grave estado de indefensión, ¿no? Entonces, muchos jueces aplican estos elementos para que opere la nulidad cuando nosotros imponemos algún incidente de nulidad. En este caso, ¿qué estableció el Tribunal Supremo? Dice, la recurrente en todo momento del proceso penal, etapa investigativa y juicio, pudo activar los mecanismos de defensa previstos por ley para hacer valer sus derechos y pretensiones jurídicas, es decir, solicitar las pruebas toxicológicas pertinentes, en su caso, plantear exclusiones probatorias. Aquí nos dicen, no hay estado de indefensión porque en todo el proceso te has defendido y ahí en el proceso deberías plantear lo que has planteado, no en este etapa. 3. El perjuicio debe ser cierto, concreto, real y grave y además demostrable, ¿no? 4. El vicio procesal debe ser arguido oportunamente y en la etapa procesal correspondiente, ¿no? Y acá dice, se destaca este aspecto de mérito a que en etapa de producción y judicialización de la prueba se debió poner los medios de defensa pertinentes, aspectos no considerados por el Tribunal de Alzada. Prácticamente, ¿por qué no es interpuesto un incidente de exclusión probatoria? No. No debe ser convalidado ni consentido con el acto impugnado de nulidad, remitiéndonos nuevamente a la nulidad de la imputación formal 10 días, tenemos 10 días, ¿no es cierto? A partir del artículo 314. A partir del 11º día has convalidado el acto. Ahora sí hay aprehensión en flagrancia, aprehensión por particular, sección directa, etc. Entonces, ni bien te notifica con imputación, ese es el momento para, o antes de la audiencia de medidas cautelares, decirle al juez, señor juez, con carácter, voy a plantear un incidente de previo y especial pronunciamiento, incidente de nulidad de imputación formal. Lo que alguna vez nos ha ocurrido, también, esto por experiencia les digo, abogados de la víctima, estaban aprendidos, 8 horas arrestados, aprendidos y cautelar. De la defensa eran 2 abogados. Se levanta un abogado y le dice con carácter previo a plantear incidente de nulidad de imputación formal y fundamenta.
El otro abogado dice, yo también voy a fundamentar. La juez le dice, si es sobre lo mismo, doctor, ya no, ya he intervenido. Pero le dice, no, voy a plantear incidente de nulidad de flagrancia o inexistencia de flagrancia. Y ahí la juez, ¿qué le dice? Ya, bueno, le escucha todo. Y para resolver este segundo incidente, simplemente la juez le dice, al haber planteado primero el incidente de nulidad de imputación formal, ya ha convalidado la aprehensión por flagrancia. Entonces, ya ha convalidado lo que debió hacer, primero plantear el incidente de nulidad o inexistencia de flagrancia y después la imputación formal. Entonces, ya ha convalidado el acto y listo. Entonces, me dice, sala penal le ha dicho, sí, o sea, es lógico, ¿no? Entonces, miren, es algo que también debemos tomar en cuenta. Y acá también podemos verificar que la falta de fundamentación y cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 302 del procedimiento penal, como les decía, restringe el derecho a la defensa, ya que el procesado en tales circunstancias no puede conocer con certidumbre los hechos que configuran el ilícito que se le imputa y consiguientemente no pueden preparar su defensa en forma adecuada. No nos olvidemos, colegas, el derecho a la defensa es un elemento del debido proceso. El principio de legalidad tiene sus vertientes, ¿no? Entonces, el principio de legalidad también es un elemento del debido proceso. El principio de legalidad tiene sus vertientes la tipicidad, la taxatividad de la norma también. Entonces, si nosotros podemos plantear un incidente de nulidad, vamos a vincularlos al principio de legalidad en su elemento de tipicidad y también, por supuesto, al derecho a la defensa. Entonces, como recomendación, siempre va a ser importante que nosotros revisemos líneas jurisprudenciales, autos, en las cuales nos dé a conocer el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, los distintos principios o vertientes que contiene el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, ¿no? Porque el derecho a la defensa también tiene sus vertientes, entre ellos el derecho a proponer prueba, el derecho a la defensa técnica, el derecho a la defensa material, el derecho a hacer que se le disponga un traductor, un intérprete, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros, para interponer cualquier incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa, defecto absoluto, exclusiones probatorias, lo que sea, primero debemos identificar qué derecho se nos está vulnerando, qué derecho. Debido proceso, derecho a la defensa, sí. Ahora, ¿cuál es el nexo de causalidad entre esa resolución que estás solicitando, la nulidad, y ese derecho? ¿Cómo esa resolución, cómo esa parte de la resolución causa ese grave daño irreparable? ¿Cuál es esa trascendencia para que opere la nulidad? No hay nulidad por una nulidad, ¿cierto? Por un mero requisito no te van a dar la nulidad, ¿no? Entonces, eso por una parte. Ahora bien, para ir construyendo el supuesto material, el artículo 231 bis, distinguidos colegas, como el 233, nos dice evidencia física, material, indicios suficientes para construir el supuesto material, es decir, la probabilidad de autoría o participación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también, ¿qué nos dice? En el caso de Chapazo Álvarez y Lapuíñiguez versus Ecuador, párrafo 101, la Corte ha establecido que para restringir el derecho a la libertad personal a través de medidas como la prisión preventiva, debe existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que la persona sometida a proceso haya participado en el ilícito que se investiga. ¿No? Entonces, si no hay indicios suficientes, no hay evidencia física material, te pueden construir el supuesto material. Y ya, por lo menos, a ver, nos iremos a una audiencia cautelar. El Ministerio Público fundamenta un hecho, digamos, de robo y presenta, entre comillas, evidencia física material. Solo hay la declaración de la víctima. Pero también hay otros testigos, imaginemos que hay otros testigos. Pero esos testigos no aportan nada en relación al fondo del proceso. Ese caso no tiene suficientes indicios. Y si no hay suficientes indicios para sostener el supuesto material, ¿qué corresponde? Libertad pura y simple. Porque para que apliquen las medidas cautelares debe concurrir de manera simultánea tanto el supuesto material como el supuesto procesal. Para pasar al supuesto procesal debe existir la probabilidad de autoría y participación, si no, no pasamos al segundo supuesto procesal. ¿No es cierto?
que ello es muy importante. Ahora dice, no, este protocolo de dirección de audiencia de medidas cautelares, en teoría dice que debe haber un debate en relación al primer supuesto material. Si la defensa observa que hay atipicidad, se debe correr en traslado al Ministerio Público para que responda y luego el juez recién emitir una resolución. Ese protocolo así lo establece. Pero en la realidad no ocurre eso. Pero nosotros, por supuesto, debemos pedir que sea de ese modo cuando sea una estrategia compatible con la que nosotros tengamos, ¿no? Pero dice, si la tipicidad es manifiesta, pero no cuando hay una probabilidad de materialidad, porque ese estándar habilita continuar con el ejercicio de la acción penal y dirimir la etapa del juicio oral mediante la rendición de pruebas. Es decir, si hay una tipicidad manifiesta, es libertad pura y simple. ¿Quién puede resolver la tipicidad? Es el juez. ¿No? Dice, el único caso en el que el juez puede resolver por la tipicidad de la conducta será en el que con certeza puede afirmar que el hecho no existió, que no configura delito, que el imputado no participó en él, por lo que dará por concluir la audiencia y determinará la libertad pura y simple e irrestricta del imputado. Pero nosotros, a ver, cuando hacemos eso en la realidad, el juez que nos dice, no, es calificación provisional, para eso es la etapa preparatoria, 6 meses, iban a definir. Eso es lo que nos dice. Pero nosotros, si vamos con jurisprudencia, si vamos con este protocolo de dirección de audiencia de medidas cautelares, entonces tenemos que exigir al juez. Y en la audiencia de medidas cautelares, en el supuesto material, no simplemente atacamos la existencia del hecho, si estos suficientes indicios o evidencia física material demuestra la existencia del hecho, sino también y por supuesto tenemos que atacar si ese hecho es violación, abuso sexual, estupro, lo que, porque si es manifiesta esa tipicidad que demuestra que el hecho no ha existido, que esa conducta no es delito, el juez debe determinar la libertad pura y simple. Entonces, muchos nos robotizamos, ¿no? En la audiencia de medidas cautelares y muchos abogados vemos, en los casos que conocemos, que ni siquiera se refieren al supuesto material, directo se van al procesal. Cuando el material es importantísimo para generar dudas razonables a partir del artículo 7 del Código de Procedimiento Penal. Y comenzar siempre a la luz del artículo 7 vinculado al 222, vamos a generar dudas razonables. Y ante la duda, lo más favorable para mi defendido, 116 de la Constitución. No. Entonces, si nosotros vamos a decir, esa sí la conducta, está en la relación del hecho. Pero esa conducta no es delito, señor juez, por el amor de Dios, entiéndanos. Está en juego la libertad de nuestro cliente. Pero bastará simplemente que nosotros le digamos que esa conducta no es delito. No, tenemos que reforzar nuestro argumento. ¿Cómo? ¿De qué forma vamos a reforzar nuestro argumento? Acompañando en audiencia autos supremos. He tenido un caso hace 4 o 5 meses, tentativa de violación. A la fiscal imputación por tentativa de violación. Me dirán, ¿por qué no planteó la nulidad, doctor? Yo les voy a decir, no, porque esa imputación estaba mal hecha. Para mí es estratégico ir a una audiencia de medidas cautelares con una imputación mal hecha, donde voy a generar duda y a partir de la duda voy a obtener la libertad. Porque pidiendo la nulidad de imputación formal, el fiscal va a reformular, bonito lo va a armar. Entonces, y va a ser más compleja ya la siguiente audiencia. Entonces, nos hemos ido a la audiencia y he ido con autos supremos. Violación. ¿Cuándo hay violación? Caso concreto, ¿cuál es el relato? ¿Cuál es la evidencia física? Ninguno. No hay. Tentativa, la tentativa no simplemente el artículo 8 del procedimiento penal, señora juez, auto supremo, son 4 vertientes de la tentativa. Hemos empezado. Y la juez nos dice, evidentemente, es cierto lo que dice el abogado de la defensa. Esa conducta del sindicado no configura delito. Y es más, le ha llamado severamente la atención a la fiscal, le ha pedido que, y le ha combinado en ese caso al fiscal departamental, a la unidad de análisis, para que cómo van a admitir ese tipo de hechos bochornosos, ¿no?
Entonces, miren, como técnica de litigación, ya ingresando, no solo nos fijemos en la conducta de nuestro sindicado, si esa conducta tiene evidencia física material que la respalda, y no vayamos a ver si esa conducta es típica, categoría culpable, punible, etcétera, etcétera. Si esa conducta es de uno de los elementos del delito, ¿no? Sea acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. Si no hay aquello, pues no hay delito, ¿no? Y eso significa darnos armas a nosotros en apelación. Porque imaginemos que nosotros le digamos, señora juez, no es violación, aquí está el auto supremo, ¿verdad? Y la juez diga, no, es simplemente bueno, es una calificación provisional, por tanto no se va a ingresar a tomar en cuenta lo que es el abogado. Esa resolución se torna en una resolución arbitraria. ¿Por qué no nos da razones por la cual está omitiendo pronunciarse respecto a este planteamiento? No nos da esas razones, ¿no? Entonces vemos y encontramos agravios en esa resolución. Lo mismo ocurre si presentamos prueba ahí. Bueno, esta prueba dice, y el Ministerio Público presenta sus testigos, pero yo presento cámaras, donde esas cámaras presentan evidencia que los testigos no estaban, que los testigos son falsos. Pero la juez no valora las cámaras. Igual dispone una detención preventiva, es una motivación arbitraria. Y esa violación al derecho al debido proceso, vinculada al derecho a la libertad en su elemento de motivación, ¿es trascendental o no es trascendental? Es importante, causa un grave daño, un perjuicio real, cierto. Por supuesto que sí. Porque si esas cámaras demuestran que los testigos no estaban, y si esos testigos han sido fundamentales para disponer la probabilidad de autoría, por supuesto que es trascendental ese agravio, ¿no? Entonces, todos estos elementos es muy importante para que nosotros apliquemos en la práctica, ¿no? Ahora va a ser importante que nosotros pasemos a diferenciar los indicios, las evidencias. Vamos a ver. Ahora sí, indicios suficientes. Los indicios suficientes son aquellos elementos o circunstancias que, aunque no constituyen pruebas directas, permiten al juez hacer una inferencia razonable sobre la autoría o participación del imputado. No es prueba directa. ¿Ya? Los indicios son indicaciones indirectas que, cuando se conectan adecuadamente, pueden llevar a la conclusión de que el imputado es probablemente el autor o partícipe del crimen. El autor Jiménez, en su libro En la prueba en el proceso penal, dice que los indicios son elementos indirectos, pero convincentes que, cuando se presentan en conjunto, permiten una inferencia lógica sobre la participación en el delito. Más adelante vamos a ver los ejemplos y demás. Evidencia física y material. La evidencia física o material se refiere a los objetos tangibles que se encuentran en la escena del crimen o que están relacionados con el delito y que sirven para probar o refutar un hecho dentro de un proceso judicial. Esta evidencia puede incluir desde armas, huellas dactilares, ADN, vestimentas, documentos, hasta cualquier otro objeto que tenga relación directa con el hecho delictivo. La evidencia física se considera crucial porque proporciona pruebas objetivas e imparciales de los hechos ocurridos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la evidencia física debe ser tratada de manera rigurosa para evitar su manipulación o pérdida. Esto es importante para garantizar la transparencia y la veracidad en el proceso. Acá entre paréntesis, ya viendo esta interpretación de la CIDH, ¿no? Para evitar su manipulación y de las pruebas y la contaminación de pruebas en sí, ¿no? Cuando estamos en caso de 1008 y en fase de juicio oral, en el contrainterrogatorio, siempre es bueno, y esto como tip jurídico que lógicamente nos ha costado adquirir, ni siquiera en maestrías, diplomados, sino viendo videos, y les recomiendo, vean videos de los abogados,
peruanos, de México, también de Argentina, son muy buenos. Entonces, ya en etapa de juicio oral en el contrainterrogatorio, en un caso de 1008, ¿no? ¿Quieres? Pero ya está. ¿Quiénes van a declarar? Ahí está el investigador del caso, los que han intervenido en el caso. Entonces, ellos hacen el curso de Gaza, siempre va a ser bueno acreditar. Y esto como defensa, puede sonar contradictorio, pero como defensa, nosotros tenemos que acreditar su idoneidad de estos funcionarios policiales. Entonces, usted ha realizado, ¿qué cursos ha realizado? Gaza, sabe y conoce sobre el protocolo y cadena de custodia, sabe cómo realizar la recolección de una evidencia sin contaminar esa prueba. Sí sé, sí sé, sí soy, sí sé. Bueno, al momento de que usted no era dentro de un vehículo, si mal no recuerdo, ¿no? Y él nos dice, el policía, bueno, sí, hemos ido, hemos hecho parar el vehículo, hemos abierto las pruebas, bueno, las pruebas y las puertas del vehículo, hemos empezado a revisar el vehículo y ahí hemos encontrado un sobre con cocaína. ¿Y usted al momento de manipular ese sobre con cocaína tenía guantes? No, no tenía. ¿Ha contaminado o no ha contaminado la prueba? He contaminado. Suficiente. Es todo, señor juez. Bueno, y ahí el juez, ¿no? Tiene que aplicar la ley. Si es una prueba contaminada, no te va a condenar con una prueba contaminada, ¿no? Entonces, a partir de esos elementos, ¿no? El juez que pues, contamina la prueba, ¿no? Más allá de que la cocaína, no, en sobrecito estaba la cocaína, que no sé qué, la contaminada. Y bueno, sentencia absolutoria. Pero otros jueces, por supuesto, dicen, no, no importa, les vale a los jueces bolivianos, ¿no? Te condenan igual, sobre todo en Oruro, también en La Paz. No todos los jueces, por supuesto, pero sí la gran mayoría. En Cochabamba también. Pero imaginemos si llega ese caso hasta la CIDH. Si llega hasta la CIDH ese caso, no. ¿Qué nos va a decir la CIDH? Se ha contaminado la prueba. No se debe manipular de esa forma, ¿no? Bueno, eso entre paréntesis. Continuando. Bueno. En resumen, la evidencia física y material juega un papel clave en los procesos judiciales al proporcionar pruebas objetivas de la comisión de un delito. Los indicios suficientes permiten al juez hacer una inferencia razonable sobre la autoría o participación del imputado, especialmente cuando no existen pruebas directas. La probabilidad de autoría no requiere certeza absoluta, sino una conclusión razonada basada en indicios y evidencias disponibles. Diferencias claves. Prueba, indicio, evidencia. Prueba. Hechos o medios que demuestran la veracidad de una alegación. Indicio. Hechos que permiten inferir la existencia de otro hecho. Evidencia. Otro documento o testimonio relacionado con el hecho. Funciones. Prueba. Establecer la veracidad de los hechos en juicio. Indicio. Permiten inferir razonablemente la probabilidad de un hecho. Evidencia. Confirmar directamente la existencia de un hecho. Ejemplo de prueba, testimonio de testigos, resultados de exámenes médicos. Indicio, huellas dactilares de la escena. Objetos robados en posesión del acusado. Se ha robado un celular con determinadas características y luego a los 2 días le ven a un sujeto con ese celular, es un indicio, ¿no? Porque se le ha pillado a ese sujeto en posesión de ese celular con esos mismos datos. Entonces es un indicio, ¿no? Entonces es indirecto, no es directamente dicho, ¿no? Evidencia, cámaras de seguridad, armas encontradas en la escena, ¿no? Entonces esto es muy importante saber diferenciar. Prueba se refiere a hechos concretos y directos que buscan demostrar un hecho en particular. Indicio es un hecho indirecto que sugiere la existencia de un hecho principal, pero no lo prueba por sí mismo. Evidencia se refiere a elementos tangibles o documentales que permitan confirmar directamente un hecho relacionado con el proceso, ¿no? Siguiendo con este tema del supuesto material, es momento de invocar el caso Palmara Iribarné versus Chile, sentencia del 22 de noviembre del 2005. Párrafo 198 dice: en ocasiones excepcionales,
El Estado puede ordenar la prisión preventiva cuando se cumpla con los requisitos necesarios para restringir el derecho a la libertad. Existan indicios suficientes que permitan suponer razonablemente la culpabilidad de la persona sometida a un proceso y que sea estrictamente necesaria para asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. De esta forma, para que se respete la presunción de inocencia al ordenarse medidas restrictivas de la libertad, es preciso que el Estado fundamente y acredite la existencia. En el caso concreto, las referidas condiciones exigidas por la convención, ¿no? Entonces, miren el 221 del procedimiento penal, asegurar el desarrollo del proceso, aplicación de la ley y presencia del imputado, esa es la finalidad de la medida cautelar. Tienen estrecha relación y concordancia con este caso de la Corte Interamericana, caso Palmaray y Barné versus Chile, ¿no? Cuando hablamos, bueno, hasta acá hemos logrado entender, ¿no? Supuesto material, ¿no? Probabilidad de autoría o participación, los hechos, quién, cómo, cuándo, dónde, qué indicio o evidencia va a ser inferir razonablemente al juez la participación o autoría del imputado, ¿no? ¿Se basa en probabilidades? Sí, ¿no? Pero debe existir esa evidencia física, esos indicios suficientes. Pero en estos casos, por ejemplo, de estafa, ¿será suficiente la declaración de la víctima? No. Una estafa, a ver, o estelionato, más fácil de dar un ejemplo. Estelionato, una denuncia, sí, el año 2025, en enero, el 10 de enero me he comprado del señor Pepito una propiedad y esa propiedad había estado con gravámenes, hipotecas y él me ha dicho que estaba todo limpio. Hemos ido a una oficina ubicada en la calle Aroma. El abogado era José. La transferencia la he hecho en el banco de $100,000. Pero ¿será razonable que el juez impute solo con esa declaración? Pues necesario indicios. Por ejemplo, el indicio del documento. ¿Dónde está el documento? ¿Dónde está el abogado como testigo? ¿Dónde está la transferencia? La transferencia, ¿qué va a demostrar? Esa disposición patrimonial, sí, pero ese hecho por sí es directo para determinar el estelionato, no, es indicio. Ahora sí, lo que va a ser determinante tal vez es el folio real, en el cual acredite que a momento de la venta evidentemente ya tenía gravámenes o hipotecas, lo que hace inducir en estelionato, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es muy importante en delitos ordinarios, lo mismo en robo, etcétera. Pero cambia de manera total esta interpretación o análisis en el supuesto material en delitos vinculados a contenido sexual. ¿Cuál va a ser el indicio suficiente en delitos de contenido sexual? El artículo 83 de la ley 348 establece cuáles son los delitos catalogados como delitos de violencia. Entre ellos nos aparece violación, abuso sexual, violencia familiar, etcétera, etcétera. Pero este supuesto material, ya ingresando a los delitos vinculados a contenido sexual, ¿qué nos van a decir? Que los elementos indiciarios es la declaración de la víctima. La declaración de la víctima por sí ya constituye prueba fundamental, dice, ¿no? La declaración de la víctima es prueba fundamental. La ausencia de evidencia médica no disminuye la declaración de la víctima. Y en la medida cautelar, la declaración de la víctima es suficiente indicio, nos dice la jurisprudencia. Y así como ven en el libro que hemos escrito, van a ir mencionando los jueces el caso, por ejemplo, Fernández Ortega versus México, que dice que la violación sexual es un tipo particular de agresión que en general se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que fijarnos? Ver como técnica de litigación ya en medida cautelar, analizar el hecho en sí, para que nos aplique en este caso Fernández Ortega versus México. El hecho tiene que ser en ausencia de otras personas. Porque ¿qué pasa si la víctima dice, bueno,
el día 18 de junio, he ido al domicilio de mi pareja a las 8 de la noche, he ingresado al dormitorio y me ha violado, estábamos solo yo y ella, yo y él, perdón, ¿no? Me ha agredido físicamente, que no sé qué, no sé cuánto. Luego me he ido a mi domicilio, me han visto mis papás, he venido a denunciar. Va al médico forense, sí, evidentemente hay lesiones físicas. Pero ¿qué pasaría si en esa cámara, si en ese lugar de los hechos hay cámaras de seguridad, donde demuestran que ella no ha ido al domicilio de su pareja? Donde muestran que su pareja, incluso hay videos, por ejemplo, donde demuestran que la pareja de esta muchacha estaba en un acontecimiento familiar, en un matrimonio, y hay fotos, videos. Entonces, esa declaración de la víctima tiene que ser corroborado por otros elementos de prueba, corroborado por indicios, por supuesto. Entonces, tenemos que analizar el hecho, ¿no? Cómo ocurrió el hecho. Caso Angulo Lozada versus Bolivia. Este caso Angulo Lozada versus Bolivia, colegas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado a Bolivia que modifique el tipo penal de violación. Ya no va a haber estupro, va a ser violación incestuosa. Se van a modificar los agravantes y atenuantes del artículo 38, 39 del Código Penal. Es más, hay un proyecto de ley ya que ha realizado el presidente del Senado que se llama Andrónico, ¿no? Entonces, y simplemente va a decir que la violación se puede determinar con el consentimiento. No va a ser necesario ya la violencia física, psicológica, sexual, si bien va a estar descrito taxativamente, pero va a haber una capítulo donde dice que si no hay consentimiento hay violación. Y ahí sí estamos complicados todos, ¿no? Pero ¿qué nos dice este caso Angulo Lozada versus Bolivia? Dice, respecto a la tipificación del delito de violación, la Corte observa que a pesar que la última modificación que se hizo a este tipo penal incluye el requerimiento de que los actos sexuales sean no consentidos. El consentimiento aparece como un elemento tangencial y adicional para la configuración del delito de violación, pues se sigue requiriendo que se ejerza intimidación, violencia física o psicológica que la víctima esté en incapacidad de resistir. Entonces, si no hay consentimiento, hay violación. Pero para eso también nosotros tenemos que ir, lógicamente, pasando, viendo los estándares internacionales, los casos de la CIDH, porque es a partir de estos casos internacionales emblemáticos que se van a ir condenando o liberando a nuestros clientes. Cuando hablamos del consentimiento, necesariamente tenemos que remitirnos al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos en el marco de la Convención de Belém do Pará. El 2004 se creó el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará que se llama MESEGIBI, Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, para el seguimiento a la implementación. El MESEGIBI recomienda establecer las reglas para la valoración de la prueba, y que la figura del consentimiento es uno de los elementos fundamentales de la valoración de la prueba en el marco de los delitos contra la libertad sexual. En el marco de esta recomendación y además estándares internacionales, el consentimiento no podrá inferirse cuando exista fuerza, amenaza de la fuerza, coacción o el aprovechamiento de un entorno coercitivo. Ninguna palabra o conducta de la víctima puede ser considerada un consentimiento cuando está imposibilitada de otorgarlo. El silencio, la falta de resistencia no puede interpretarse como tal, y tampoco cuando existe una relación de poder y de indebida influencia del hecho, ¿no? Entonces, miren, el consentimiento. Si existe fuerza, amenaza de fuerza, coacción o aprovechamiento en un entorno coercitivo, la defensa no puede alegar si ella ha consentido.